Que el Señor les bendiga. Es un honor y un privilegio para mí en esta tarde traer la porción de la palabra del Señor. Les saludo con un cariño grande y unas ganas inmensas de poder estar reunidos ya. Yo sé que pronto ya se llegará ese momento en que las puertas del templo se van a abrir para volver a reunirnos. Amén. Y así en esta tarde quiero compartir una porción de la palabra del Señor. Y estaba yo reflexionando en esta palabra, leyendo la porción de la palabra del Señor y vemos, ¿verdad?, que en este tiempo que se está preparando la iglesia del Señor para volverse a reunir y el único propósito es el de alabar a Dios. Y entiendo mucho que en las pláticas que se han tenido con hermanos y todo eso, se comenta de una cosa en especial es qué va a pasar ahora con la iglesia del Señor. Muchas personas piensan que la iglesia va a ir en decadencia. Otros piensan que debería de haber un avivamiento grande en la iglesia, pero no se puede ver ese avivamiento porque las puertas de los templos están cerrados. Entonces, entre esa plática y junto a la porción de la palabra del Señor, yo te quiero compartir hoy 3 puntos importantes que creo que van a tomar un gran impacto en el pueblo del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya sea que la iglesia crezca o mengue, hay algo que no se va a poder cambiar. Y es que la iglesia va a seguir. Déjame te comento algo. Este es el punto que quería tratar yo. Dice, hay 3 cosas importantes que son el tema de muchas reuniones entre hermanos. Es qué va a pasar con la iglesia. Y uno de los puntos es que se cree que el pueblo de Dios es un pueblo que en medio de la oposición tendería a reducirse, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Todavía no voy a empezar a predicar, solamente estoy dándote un antes de lo que es la predicación. Pero dice en Éxodo, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, pero cuando el pueblo del Señor estaba cautivo, Éxodo 1:12 dice, pero cuanto más los oprimían, escucha esto, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea que en medio de la oposición y de la opresión, el pueblo de Dios iba creciendo. Como te dije, ahorita no se puede, tal vez no podamos ver eso. ¿Por qué? Porque muchos templos están cerrados. ¿Ok? La segunda cosa, vamos a ver 3 cosas. La primera es que vemos que en la oposición el pueblo de Dios tiende a crecer. La segunda cosa es que dice, pero a lo mejor va en decadencia, o sea, en vez de que crezca va a menguar. Tampoco hay de qué preocuparnos. ¿Por qué? En el tiempo de Jesús, la misma palabra nos enseña que había multitudes que lo seguían. Jesús no tenía 12 seguidores, eran 5,000. Dice que cuando alimentó a los 5,000 era porque lo seguían. Unos por escuchar la palabra, otros por ver los milagros y otros mismo Jesús dijo por los panes, pero lo seguían. ¿Ok? Y el libro de los Hechos en el capítulo 1, el libro de los Hechos, perdón, en el versículo 1, dice, acuérdense que dije que había como 5,000 que seguían a Jesús, ahí no se cuentan ni niños ni mujeres. Pero dice que en Hechos, en el capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como, ¿verdad? Usted dando un número más o menos, dice, eran como 120. ¿Qué pasó? Había estado un aumento tremendo, pero cuando
llegaba la palabra del Señor, no muchos recibían esa palabra y preferían, dice la misma Biblia, regresarse para atrás. Y ahí la iglesia no fue en aumento, sino fue en descenso. Una decadencia tremenda para quedar solamente 120. ¿Ok? Ya vamos en 2 puntos. Uno de crecimiento y uno de descenso. Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que yo, en mi manera de pensar, yo dije, pues no importa que la iglesia crezca o disminuya en números. Lo que sí sé es que la iglesia va a seguir, se va a mantener. Porque la iglesia, dice, ya sea que se multiplique o que vaya en descenso, nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el templo, la iglesia no es cantidad. Dios siempre ha tenido y ha guardado un remanente fiel para el propósito de Dios. Y lo vemos en un hecho muy hermoso aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. ¿Quién no conoce esa historia? Donde se dice que llevaron a los discípulos del Señor, se presentaron, los llevaron, eran perseguidos por el pueblo judío. Y llegan y entonces están tomándoles ahí en una corte, en el Sanedrín tal vez. Y están acusándolos. Y se levanta un hombre que dice la palabra que el pueblo lo respetaba mucho porque tenía un conocimiento. Y este hombre llamado Gamaliel dice unas palabras que yo ahorita en este momento las puedo comparar a lo que está pasando. A que ya sea que la iglesia crezca o ya sea que la iglesia mengüe, la iglesia de Jesucristo va a permanecer. Quiero compartirte esto porque me parece sumamente importante que estemos preparados para lo que se viene, para si hay un crecimiento, no quiero decir que los que estemos maduros en el Señor, pero los que ya estamos ahí, demos la bienvenida a los que van a venir. Amén. Y orar por los que a lo mejor ya no van a regresar. Pero mira lo que pasó. Dice que por estar predicando los discípulos, dice, oyeron esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, los llevaron ante el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Este era doctor de la ley y era venerado, o sea, era muy reconocido por el pueblo de Israel. Dice, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles, los que estaban predicando de la palabra de Dios. Y luego les dijo, fuera los discípulos, les dice, varones israelitas, mirad por vosotros qué vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A se unió un número como de 400 hombres, era grande. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. No dice cuántos, pero eran muchos. Pereció también él. Y todos los que le obedecieron fueron dispersados, quedaron en nada. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, de los discípulos, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra de los hombres, porque si esto es obra de los hombres, desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Alabado sea el Señor. La iglesia de Jesucristo, ya sea que crezca, ya sea que mengüe, la iglesia de Jesucristo va a seguir. Y aquí es donde quiero decirte por qué.
quiero decirte el por qué la iglesia de Jesucristo no va a desaparecer. Y esto es importante que nosotros reflexionemos y veamos entonces ahora lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer para este mensaje en Mateo 7, versículo 24 al 25. Creo que es sumamente importante que nosotros como iglesia sepamos dónde estamos parados y cuál es nuestro fundamento. Dice así la palabra de Dios, yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Alabado sea el Señor. El Señor Jesús les está hablando a sus discípulos en parábolas. Y si vemos esta porción de esta palabra, continúa desde el capítulo 5, que está hablando del sermón, de ese gran sermón. No sé cuántas horas pudo haber durado ese sermón del monte de las bienaventuranzas. Desde ahí comienza el Señor a decir algo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Qué palabras? Comenzó a hablar de la bienaventuranza. Comenzó a decir que si somos como la sal de la tierra, que somos luz del mundo, que debemos de conocer la ley de Jesús. Nos enseña del divorcio, nos enseña de los juramentos, del amor hacia los enemigos, de Jesús y la limosna, de la oración, del ayuno, del cuerpo, del afán, de la ansiedad. De todas esas palabras estaba hablando el Señor justo cuando dice esta parábola de los dos cimientos. El tema de esta tarde yo le puse la iglesia fundamentada en la roca. El fundamento de nosotros es una roca. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, el Señor me llevó a mi niñez. Cuando yo tenía más o menos 9 años, nosotros vivíamos en una ciudad y mi papá trabajaba en el campo. Entonces él del campo iba a la ciudad y la ciudad al campo, y así era todos los días, hasta que un día le dijo a mi mamá, le dijo, nos vamos a mover al rancho. Ya no pienso regresar para acá porque es mucha pérdida de tiempo. Y mi mamá dijo, está bien. Y dice, pero los voy a llevar a donde estamos construyendo la casa. Y me recuerdo que mis cortos 9 años, vi que estaban levantando la casa y estaban escarbando hacia abajo. Y eso llamó mi atención. Y le dije a mi papá, ¿por qué si van a hacer una casa están escarbando hacia abajo? Pensé que iba a ser la casa hacia abajo. Y me dice, no, porque la casa necesita una base primero. Después de la base se va a comenzar hacia arriba. Y yo le dije, ¿y por qué? ¿Por qué una base? Porque la parte de atrás que iba a quedar de la casa era un cerro. Entonces, por ese cerro descendía el agua. Dice, si esa casa no tiene una base fuerte, va a venir el agua y se va a llevar la casa. Y nosotros allá adentro. Y dije, oh, qué interesante. Y cuando estaba leyendo la porción del Señor, me recordó ese momento de ver yo con mis propios ojos que yo tenía que no iba a México como 20 años. Y cuando fui, la casa ya no existe. Pero los fundamentos de la casa, la base que se le hizo, sigue ahí. Ahí siguen los fundamentos. Se cubrieron con un poco de la agua que corre hacia abajo y la taparon con tierra.
pero siguen ahí. La importancia de nosotros saber que cuando estamos fundamentados en la roca, Él no se dijo, yo soy la roca. Pero nosotros entendemos la parábola a que si no estamos fundamentados en la roca, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si no estamos fundamentados en la roca, y ahorita que pasó esta situación tan difícil de la pandemia, todavía no estamos fuera de eso. Quiere decir que entonces, si no estamos fundamentados en la roca, podemos desmoronarnos y decir, hasta aquí llegamos porque mira lo que está pasando. La otra cosa es de que posiblemente vengan cosas peores. Y si estamos esos vientos que vienen contra nosotros, y si no estamos fundamentados, si no estamos arraigados bien en esa roca, esos vientos vienen y nos sacuden y podemos caer. Pero si estamos fundamentados en la roca, dice que aunque venga la lluvia y aunque vengan los truenos y aunque venga lo que vengan, dice que no va a caer. Podamos tal vez tambalearnos, pero no caer, porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Ese es el fundamento más hermoso que nosotros podemos tener como iglesia, que estamos fundamentados en la roca. Puede venir situaciones en que, por ejemplo, la misma palabra nos enseña que vendrán engañadores. Porque ahora han salido muchas sectas, muchos grupos pequeños que ya no creen en el rapto de la iglesia. Que la segunda venida de Cristo, esto no va a pasar, eso ya pasó otro tiempo. Pero nosotros nos tenemos que basar en lo que dice la palabra de Dios. Nuestra esperanza tiene que estar aquí en la palabra de Dios. Mira, mismo el Señor Jesucristo, cuando te dije que había muchos seguidores, ¿ok? El Señor Jesús tenía muchos seguidores. Eso lo vamos a encontrar en Juan, en el capítulo 6. Juan en el capítulo 6, mira lo que dice ahí. Juan capítulo 6. Cuando nosotros creemos a la palabra del Señor, el Señor empezó a decir en Juan capítulo 6 que Él era el pan de vida. ¿Y qué dijeron muchos de los fariseos? ¿Cómo este va a ser el pan de vida? Nuestros padres comieron del maná, pero no reconocieron que este era mejor que el maná. Porque sus padres comieron del maná y murieron. Y comenzó el Señor a decirles quién era. A decirles, dice, por ejemplo, dice en el 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió. Y para esto entonces muchos comenzaron a murmurar. Muchos de los judíos de su pueblo comenzaron a murmurar que cómo decía estas cosas. Si ese era el hijo de José, el hijo de María, el carpintero, ya no era nadie. Y cuando comenzó él a decir estas palabras, lo que él estaba hablando, estaba diciendo palabras de vida eterna. Y no las entendieron. Entonces, como no las entendieron, dice en Juan capítulo 60, dice, al oírlas, las palabras de Jesús, las palabras de vida eterna, muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la podrá oír? Si en estos tiempos, amados hermanos, lo más hermoso que nosotros podemos tener es la palabra del Señor. Sea que sea fuerte, sea que sea de exhortación, porque eso necesitamos ahorita. Debemos de amar esa palabra del Señor. Porque mira lo que pasó. Dice, ¿quién la podrá oír?
Dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? O sea, las palabras que estoy diciendo, ¿les ofenden? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero. Las palabras que el Señor estaba hablando, dice él mismo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nosotros necesitamos de la palabra. Dios bendiga a nuestro pastor, que semana con semana ahí estaba llevando la palabra del Señor. Los jóvenes que semana con semana ahí estaban llevando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y si alguien dice, yo no necesito que me prediquen, yo leo la Biblia. No, necesitamos que alguien hable de la palabra del Señor. Porque sus palabras, Él lo dice, son espíritu y nos dan vida a nosotros. Y el Señor Jesús dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran, está hablando en plural, quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y mira lo que ocurrió, diciendo que Él era el pan de vida, diciendo que sus palabras son espíritu y son vida. Lo que pasó es que hubo endurecimiento de corazón y de entendimiento. Porque dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Debemos de reflexionar, ¿a quién seguimos? Si Cristo es el fundamento de nosotros, la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca, porque la cabeza es Cristo. Mismo Pablo nos dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Y por eso yo decía, ¿cómo está esto? ¿Cómo es que si la iglesia crece, no te preocupes si crece, si baja, la iglesia de Jesucristo va a continuar, porque no está fundamentada por el hombre. La cabeza de todo y la base de todo es Jesucristo mismo. El Señor es el fundamento de nosotros. Ese es el fundamento que nosotros tenemos que seguir para seguir adelante. ¿Ha sido difícil? Ha sido difícil. Pero damos gracias a Dios que ya estamos viendo, ¿verdad? Viendo que algunos lugares ya se están abriendo, no en su totalidad, no en una totalidad que esperábamos ya que fuera así, pero damos gracias a Dios porque creo que ya va avanzando para bien esta pandemia. Ya se están abriendo lugares que estuvieron cerrados, los templos que estuvieron cerrados se van a comenzar a abrir. Así que pues esperemos en el Señor, ¿verdad? Que nosotros tomemos las precauciones debidas como así lo está pidiendo el Estado. Voy a terminar con un versículo que se encuentra en Isaías 28. Y como te dije, esto es para reflexionar que nosotros estamos fundamentados sobre la roca. La iglesia de Jesucristo, como te dije, ya sea que crezca, ya sea que disminuya, la iglesia va a continuar. Dios siempre ha guardado un remanente fiel. Mira, en el tiempo de Noé, ¿cuántas personas entraron al arca? Dice la palabra que Noé, pregonero de justicia, pregonero de lo que él estaba haciendo, obedeciendo a Dios. Y dice que se salvaron 8 personas. Lod, una ciudad donde abundaba el pecado. Sodoma y Gomorra. ¿Y cuántos creyeron a la palabra de Dios?
que salieron. 3 personas. Pero yo tengo entendido por la palabra del Señor en Apocalipsis que la iglesia va a ser grande. Y que procuremos, ¿verdad?, nosotros estar ahí cuando el Señor venga, cuando suene esa trompeta, que nosotros podamos ser levantados en esa trompeta y gozarnos en las bodas del Cordero del Señor. La iglesia de Jesucristo, ¿verdad?, tuvo su comienzo y tiene un final. Y el final es que reinará con Jesucristo. Eso nos lo enseña el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. Pero quiero leerte esta porción que se encuentra en Isaías 28. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16 dice así. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresuraré. No se apresure. Alabado sea el Señor. Desde el Antiguo Testamento, esa piedra preciosa, esa roca estable, estaba para nosotros. Así que, amados, todo el que está en la roca tiene un buen fundamento, porque está en la roca, y si está en la roca, va a permanecer. No por la fuerza, no por nuestra sabiduría. Estando en la roca, como dice la palabra, pueden venir fuertes lluvias, fuertes vientos, pero Cristo, la roca, mandará calmar toda tempestad. Lo vimos, ¿verdad?, que lo hace, que manda calmar al viento y a las aguas que se apacigüen. Van a calmar toda tormenta en contra de nosotros. Así que permanezcamos fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya, gloria sea al Señor. Oremos, hermano, y yo sé que muchos han estado orando por la familia Pilero, y la familia Pilero también ha orado por cada uno de los hermanos. Y como les dije, para mí ha sido un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Esta porción de la palabra, yo sé que fue primeramente para mi vida, para saber dónde estoy yo parada. Si estamos parados en la roca que es Cristo, así puedan venir las tormentas que vengan, tenemos que permanecer de pie, no por nuestra fuerza, porque el Señor está con nosotros. Dios te bendiga grandemente, y hago esta corta oración dándole gracias al Señor por tu vida y dándole gracias al Señor para que ya pronto podamos reunirnos en la casa del Señor, unánimes, alabando al Señor. Padre Santo, te doy gracias en este momento, Señor, por tu palabra, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque sé que has hablado mi vida, y así te pido que bendigas a cada uno de los que van a recibir esta palabra, los que van a escuchar, Señor maravilloso, que seas tú llegando a cada corazón. Yo te doy gracias en este momento, te doy gracias por este medio, Señor, que ha sido de gran bendición para seguir predicando tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un saludo afectuoso a todos los hermanos y amigos que en esta tarde, después de escuchar el mensaje de hermana Lupe, me dirijo en oración y le pido a cada hermano en esta tarde que esté atento a los anuncios que se están haciendo, lo cual
el día 5 abrimos la iglesia, pero hay restricciones que cumplir y hay cosas que hay que guardar y allí le diremos. Así que a cada uno de los hermanos le enviamos un saludo, esperando en el Señor se sientan bien de salud y el gozo del Señor sea sobre cada uno. En esta tarde voy a hacer una oración de despedida, esperando en el Señor que si hay algún enfermo en esta tarde, Dios haga la obra poderosa en él. Creemos que nada es imposible para Dios y por lo tanto hacemos la oración por cada uno. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, gracias te doy. Dios mío, tú eres bueno y tú eres poderoso. Tú eres el Dios que habita en la eternidad, Dios mío, y de tu santo y divino, Señor, cielo, tú bendices a cada uno de tu pueblo, Señor. Mira las necesidades, Señor. Mira en estos momentos que las enfermedades, Dios eterno, Padre, están plagando a cada vida, Señor. Pero aquellos que estén enfermos, yo te pido y te suplico que tú les sanes. Dios mío, a través de la oración de fe. Nada somos, Señor, pero tú lo haces todo porque tú eres el Dios Todopoderoso y confiamos en ti, Padre, que la palabra llegue hasta tu trono de gracia, Dios mío, donde pueda haber, Dios mío, Padre de la gloria, la bendición tuya fluya sobre cada vida en esta tarde. Dios mío, que cada uno pueda recibir bendición tuya, Dios mío, no solamente a través de la oración, sino también a través de la palabra que se ha predicado. Padre eterno, que Dios bendiga a cada uno y bendiga también a la hermana Lupe y a todos, Señor. Dios mío, bendiga a todas las damas en su día, Padre de los cielos, y a cada caballero y cada joven, Dios eterno. Yo te lo suplico, Padre, la bendición sobre cada uno, en el nombre glorioso de Jesús, para gloria de tu nombre. Amén. Gracias te doy, Padre mío. Amén.